Para aquellos que no lo saben, yo no soy político, soy un economista liberal libertario, que jamás tuvo la ambición de hacer política y que fue honrado con el cargo de presidente de la República Argentina frente al fracaso estrepitoso de más de un siglo de políticas colectivistas que destruyeron nuestro país. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Micaela Gorriti, soy licenciada en Ciencia Política por la Universidad de la República y el día de hoy vamos a estar analizando algunos discursos de líderes mundiales que se dieron en los últimos días en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. No vengo aquí a decirle al mundo lo que tiene que hacer. Vengo aquí a decirle al mundo, por un lado, lo que va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas que vienen promoviendo bajo el mandato de la Agenda 2030. Hay que decir que Javier Milei pertenece a una gran familia de extremas derechas a nivel global, ¿sí? Autores como José Antonio Sanaúja, Camilo López Burián, José Gabriel Tocatlián, Gerardo Caetano, que se han dedicado a estudiar más sistemáticamente este fenómeno, lo llaman nuevas ultraderechas, derechas neopatriotas, derechas antiglobalistas. Hay como distintos nombres para referirse a este conjunto de actores internacionales, líderes políticos nuevos que proponen una nueva forma de hacer política. Creemos en la libertad de comercio para todos y creemos en los gobiernos limitados, todos ellos. Y como en estos tiempos lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros, creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión, ya sea que tome forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso. Uno es la mirada al pasado en clave de frustración y pérdida. Ellos como que proponen crear, como dice Sanaúja y López Burián, una Arcadia romantizada, volver a un pasado que fue mejor, ¿sí? No hay una visión pesimista del futuro. Se habla de una decadencia social y moral, entonces para combatir esa decadencia habría que volver a un equilibrio anterior, a un status quo anterior de un pasado idealizado, ¿sí? Es como esta defensa de la tradición frente a la globalización y el cosmopolitismo, también con un fuerte componente de nacionalismo. Porque donde entra el comercio no entran las balas, decía Bastiat. Porque el comercio garantiza la paz, la libertad garantiza el comercio y la igualdad ante la ley garantiza la libertad. Se cumplió, en definitiva, lo que consignó el profeta Isaías y se lee en el parque cruzando la calle. Dios juzgará entre las naciones y arbitrará por los muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podadoras. Nación no tomará espada contra nación, nunca más conocerán la guerra. Por otro lado está la selección de chivos expiatorios o de culpables de la decadencia social, de los males que nos aquejan como países, como sociedad, ¿sí? Que es básicamente la identificación de un otro, de un enemigo culpable de estos males actuales. Habrán oído a Milei referirse muchas veces a la casta política, al progresismo, que promueve la diversidad y el cosmopolitismo, lo cual va opuesto a lo que es el nacionalismo, el soberanismo. Así, hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020 y que debería ser considerado un delito de lesa humanidad. En esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. En esta misma casa, sistemáticamente, se ha votado en contra del Estado de Israel, que es el único país de Medio Oriente que defiende la democracia liberal. Javier Milei en su discurso ante la Asamblea General de la ONU se refiere a
el fracaso estrepitoso de las políticas colectivistas. Tanto en Argentina, que no pierde la chance de hacer la referencia, ¿no?, de Argentina como ejemplo del fracaso de las políticas colectivistas, que es una forma despectiva de referirse a aquellas ideas que pueden orientar políticas públicas que privilegian la solidaridad social, por ejemplo, y el bienestar colectivo por sobre las cuestiones más individuales, el bienestar individual. Él hace referencia todo el tiempo a las ideas colectivistas como las políticas colectivistas, que también lo usa como sinónimo del socialismo muchas veces, como las causantes de la decadencia de las Naciones Unidas también, pero también en el caso de Argentina. En el plano económico se han promovido políticas colectivistas que atentan contra el crecimiento económico, violentan los derechos de propiedad y entorpecen el proceso económico natural, llegando a impedirle a los países más postergados del mundo gozar libremente de sus propios recursos para salir adelante. Regulaciones y prohibiciones impulsadas precisamente por los países que se desarrollaron gracias a hacer lo mismo que hoy condenan. Se ha promovido además una relación tóxica entre las políticas de gobernanza global y los organismos de crédito internacional, exigiéndole a los países más relegados que comprometan recursos que no tienen en programas que no necesitan, convirtiéndolo en deudores perpetuos para promover la agenda de las élites globales. En un momento dice, yo vengo advertirle al mundo, vengo a evitar que la ONU fracase en su cometido inicial, ¿no? Entonces acá vemos esta apelación a un pasado que fue mejor, una visión pesimista del futuro, ¿sí? Cómo la ONU debería recobrar sus propósitos iniciales, que es básicamente actuar como mediador entre países para mantener la paz, para proteger las libertades individuales y no mucho más, ¿sí? Entonces dice... Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. Mira el pasado en clave de frustración y pérdida, ¿no?, de cómo la ONU se ha desvirtuado de sus cometidos originales, cómo atenta contra la soberanía de los estados. La profundización de un modelo que, en palabras del propio secretario de las Naciones Unidas, exige definir un nuevo contrato social a escala global, redoblando los compromisos de la Agenda 2030. Milei tiene esta visión de la ONU como juez y gendarme, ¿no? La ONU debería nada más mediar lo que es los asuntos de conflictos bélicos y paz para garantizar las libertades individuales y no mucho más. No se tiene que preocupar ni del cambio climático, ni de las desigualdades, ni de otros problemas que nos aquejan como sociedad global. Quiero ser claro en la posición de la Agenda Argentina. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Se refiere a lo que es la Agenda 2030 y el Pacto de Futuro, que son, en pocas palabras, resoluciones de la Asamblea General para atacar grandes problemas como el tema del hambre y la pobreza, la desigualdad de género, el cambio climático. En fin, entonces Milei dice que estas agendas son las que han llevado a la decadencia del organismo y que por eso, por difundir ideas socialistas, ideas que imponen determinadas ideas, determinados estilos de vida, se ha llevado a la decadencia del organismo y por ende a su inoperancia para responder a desafíos como los conflictos que están ocurriendo a nivel bélico en Medio Oriente o en Ucrania. Tampoco ha ayudado el tutelaje del Foro Económico Mundial, donde se promueven políticas ridículas con anteojeras maltusianas como las políticas de emisión cero que dañan sobre todo a los países pobres,
a las políticas vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, cuando la tasa de natalidad de los países occidentales se está desplomando, anunciando un futuro sombrío para todos. Acá, en esta retórica de, quiénes serían los chivos expiatorios o los enemigos que están causando esta decadencia, él se refiere a los burócratas internacionales, ¿no? Como estos conductores del Leviatán con tentáculos que les dice a los ciudadanos del mundo cómo deben vivir y demás, y aprovecha también a referirse a los organismos internacionales de crédito, ¿sí? Que dice como que estos organismos convierten a los países más pobres en deudores perpetuos para promover las agendas de las élites globales, ¿no? Entonces, Milei se presenta claramente como un líder antiglobalista con una fuerte crítica hacia la ONU como organismo de resolución de conflictos, aludiendo a que perdió su cometido inicial y que debería volver a sus raíces para garantizar la prosperidad de las naciones y la paz. Creemos en la defensa de la vida de todos. Creemos en la defensa de la propiedad de todos. Creemos en la libertad de expresión para todos. Creemos en la libertad de culto para todos. Si las Naciones Unidas deciden retomar los principios que le dieron vida y volver a adaptar el rol para la que fue concebida, cuente con el apoyo inclaudicable de la Argentina en la lucha por la libertad. Una gran ausencia quizás del discurso de Milei, que también se refirió al tema de Venezuela, se refirió a un montón de temas, fue un discurso bien cargado de contenido ideológico, político. No se refirió, por ejemplo, al tema del cambio climático. Milei en otras ocasiones ha dicho que el cambio climático es como otra mentira del socialismo, y que se opone a cualquier política que mitigue esto si esa política implica, por ejemplo, desacelerar el crecimiento económico o obstaculizarlo de alguna forma. Que Dios bendiga a los argentinos y a todos los ciudadanos del mundo y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias.